Buenas, este es Eric Castillo con otro video para los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Es para la optativa interdivisional que se llama regresión avanzada y vamos a revisar la teoría de cómo se hace regresión con variables categóricas. Entonces vamos a pasarnos a una presentación y vamos a decir que tenemos varias cosas que hacer, ¿no? Entonces hay que definir qué son variables categóricas, cómo las traducimos a variables binarias y vamos a ver, digámoslo así, dos modelos, un modelo más elemental, un modelo más acabado, más completo y cómo se interpretan. Bien, entonces con respecto a las variables categóricas, pues como ya sabemos son etiquetas y podemos verlas como, por ejemplo, si quiero hacer un experimento y quiero poner, por ejemplo, ver la relación entre altura y peso para diferentes sexos, pues entonces mi sexo es una variable categórica, puede ser macho o hembra, por ejemplo, y entonces esa variable pues no es un número, es una etiqueta que se le está poniendo ahí, es una variable categórica y también podría hacerlo, por ejemplo, por ambiente, no sé, por ejemplo, el ambiente rural, ambiente urbano. Entonces estas etiquetas no son numéricas y tendríamos que incorporarlas. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que traducirlas como variables binarias. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que asignarles a una un 0 y a otra un 1. ¿Sale? Entonces, aquí tengo, en el caso más sencillo, tengo nada más dos niveles en mi variable categórica, nivel de macho, nivel de hembra, y entonces nada más necesito una sola variable dummy o que tiene ceros y unos para codificarla, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo es la regla para hacer la codificación? Del número de variables categóricas que tengo, le quito uno y entonces ese es el número de variables binarias o de variables dummy que voy a utilizar. Entonces si tengo dos niveles de mi variable categórica, macho y hembra, o ambiente urbano y ambiente rural, quito uno, entonces me queda una sola variable dummy que es la que voy a utilizar. ¿Sale? Como en el ejemplo que estaba dando aquí. ¿Sale? Vamos a ver cómo se vería una tabla de datos que tiene variables dummy, ¿sale? Y la variable categórica. Entonces, por ejemplo, digamos que X es la altura y Y es el peso, ¿no? Y tengo una variable que sería sexo, que son machos y hembras, y esa variable la voy a codificar con ceros y unos con una sola variable dummy o variable binaria, ¿no? Entonces así se vería mi tabla de datos. Y vamos a ver entonces ahora cómo serían los modelos. Bueno, el modelo en general que voy a ajustar es un modelo como de regresión lineal múltiple donde tengo mi ordenada al origen beta 0, mi pendiente que corresponde a mi variable eh, independiente que es beta 1 y después voy a tener que agregar una segunda, o una tercera, perdón, un tercer coeficiente beta 2 que va a corresponder a mi variable categórica o mi variable dummy. En R puedo hacer la regresión poniendo directamente la variable categórica, pero si lo hago en Excel tendría que poner mi variable dummy, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si S es igual a 0. Es decir, si tengo por ejemplo las M's o las F's, en realidad no importa cuál es el 0 y cuál es el 1, la F puede ser el 0 o la M puede ser el 0, no hace absolutamente ninguna diferencia en el modelo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues si S es igual a 0, entonces beta 0 por S desaparece y me queda un modelo de regresión lineal simple, ¿no? Donde la ordenada al origen le corresponde a las F's o a las M's, a lo que ya yo he puesto como S igual a 0, y beta 1 es la pendiente que le corresponde a esa variable categórica, ¿no? A ese nivel de variable categórica. Si tengo S igual a 1, si me pasé al otro nivel, o sea, si este fuera, por ejemplo, F's y este es M's, ¿no? Entonces, la ordenada al origen me queda como una suma. ¿Por qué? Pues porque aquí S vale 1, entonces el 1 no se escribe, digámoslo así, queda como beta 2 nada más, y entonces tengo como dos ordenadas al origen, beta 0 y beta 2,
¿no? Que las puedo agrupar aquí. La ordenada de origen entonces es una composición, es una suma de las dos coeficientes que ya tengo, y la pendiente pues esa es la misma para ambos sexos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí cómo le hago para ver mi ordenada al origen. Tengo una ecuación base que es la del cero, cuando mi variable DOMI o mi variable binaria vale cero, y ese es simplemente el intercepto que nos arroja el ajuste del modelo. Y mi ordenada al origen en el caso de s igual a 1, pues me va a quedar como el estimado, que es más bien la suma de las dos estimaciones de las dos betas. Entonces ya tengo aquí mi modelo, digamos, básico, en donde puedo ver cómo la ordenada al origen cambia dependiendo del sexo, por ejemplo, que es uno de los ejemplos. Y vamos a ver un modelo más complicado, un modelo más completo, en donde además de la ordenada al origen voy a ver diferencias en la pendiente. ¿Cómo hago eso? Voy a tener que meter un cuarto coeficiente de regresión, una beta 3, y esa le va a corresponder a la interacción entre mi variable independiente y mi variable categórica o mi variable DOMI. ¿Sale? Entonces esta interacción se representa simplemente como una multiplicación, y de hecho es una multiplicación. Entonces si yo hago esta regresión en Excel, tendría yo que multiplicar los valores de mi variable independiente con los valores de mi variable DOMI, mi variable binaria, ¿no? Y tendría que hacer regresión lineal con todos estos coeficientes. Es una regresión lineal múltiple, ¿no? Si s es igual a 0, entonces ya habíamos dicho que la beta 2 desaparece, pero también desaparece la beta 3, porque 0 por x por beta 3 pues es 0. Y regreso al mismo modelo de regresión lineal simple, que le corresponde a s igual a 0, por ejemplo, a hembras, ¿no? Entonces beta 0 sería la ordenada al origen de las hembras, beta 1 sería la pendiente de las hembras, y si s es igual a 1 y estos fueran machos, entonces va a quedar mi ordenada al origen como la suma de beta 0 más beta 2, ¿sale? Porque aquí s vale 1, entonces pues me queda nada más beta 2, y si s es igual a 1, entonces me queda beta 3 por x, ¿verdad? Por 1. Ahí no se modifica nada, me queda beta 3 por x. Entonces me quedan dos pendientes, o sea, dos coeficientes de x, uno del beta 1, otro el beta 3. Los puedo factorizar, aquí me sobró una x, perdón. Entonces me queda beta 1 más beta 3 por x, esta x de aquí omítanla, ¿sale? Entonces en este caso, pues tanto mi ordenada al origen como mi pendiente son sumas de coeficientes. Y entonces, ¿cómo interpreto esto? Pues es una comparación. Puedo estar, por ejemplo, no solamente sacando coeficientes de dos regresiones, sino puedo estar comparando la ordenada al origen entre los sexos, y puedo usar la beta 2, que es la que tengo que sumar para la ordenada al origen. Si esa beta 2 es significativa, me va a decir que las dos ordenadas al origen son distintas, y pues, pasándonos a la pendiente, pues también tengo una prueba de hipótesis, ¿no? Si la beta 3 es significativa, entonces eso quiere decir que las dos pendientes con respecto a mis dos sexos son también diferentes. Y bueno, ese es el repaso del modelo, de la teoría del modelo de regresión lineal con variables categóricas, y con eso termino el video.